Bueno, y acá atrás nuestro tenemos al señor Juan Valdés, Pero resulta, que es una mentira. último día en la finca. Pero nos quedaba obviamente el tour de café para aprender un poco más de esta planta, cómo se realiza todo el proceso hasta que nos tomamos esa rica bebida que por lo menos nosotros amamos. Así que vamos a ver, Vamos a aprender un poco, a tomar algo de café. Así es. Y bueno, acá mismo en la finca donde nos estuvimos quedando. El tour dura más o menos 1 hora y media. Sí. Hay dos tipos de tour. Este que vamos a hacer nosotros, que es el clásico, dura 1 hora y media. Después está el premium, que dura 3 horas. 3 horas, sí, porque haces cata de café, te enseñan más de las distintas variedades, los sabores, apreciar eso, pero bueno, nosotros también estábamos medios cortos de tiempo, así que Vamos a fuimos hacer por el el corte. clásico, que era lo que más me interesaba, ver el tema de las plantaciones y todo eso. El clásico está 25.000 y el Premium premium 70. 70.000. Hay una diferencia porque vas probando más cafés, obviamente. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta, si les interesa hacerlo, no se lo tienen que perder. Si no se quedan en la finca, vengan a hacer el tour también porque vale la pena. Estás en un lugar Totalmente. donde, o sea, es el eje Nace cafetero. de acá. Hay que venir a hacer un tour de café. Así que bueno, vamos a aprender un poco y a mostrarles a ustedes cómo se hace este cafecito rico que tomamos todos los días, por lo menos nosotros. Como adivinaron, las vacaciones se acabaron, vamos a trabajar. Así que si quieren tomar café al final, eso depende de Hay que cómo les trabajar. vaya. Vamos. Exacto. Bueno, muy bien. ¿Estás lista? Estoy lista. El terminador es un espacio que construimos con guado, una clase de bambú que utilizamos muchísimo en el eje cafetero y en Colombia para construir absolutamente todo. Madera, y adentro tenemos arena de río. ¿Por qué arena de río? Resulta que la planta de café va a crecer primero en arena de río antes de pasar a la tierra. Porque la arena de río tiene mayor concentración de agua, las partículas están más separadas y de esta forma las raíces crecen más fácilmente. Entonces acá va a crecer por primera vez la planta de café en el germinador. Acá tengo 2 cerezas de café y se llaman así por el color rojizo. Pero cuando están maduras vamos a encontrar amarillas también, aunque en menor cantidad que las rojas. Normalmente cuando yo abro una cereza de café, tengo 2 semillas de café. Una para ti y una para ti. Listo. Normalmente. ¿Por qué les digo que normalmente? Porque resulta que hay una mutación genética que se llama piberrio caracol. ¿En qué consiste? Que cuando abrimos la cereza no vamos a encontrar 2 semillas, sino tan solo una. Resulta que las 2 semillas empezaron a crecer, pero en un momento una dejó de hacerlo y solamente la otra creció, adquirió todos los nutrientes. Y por eso solamente vamos a encontrar una semilla dentro de esa cereza de café. El café que producimos con esa semilla es más intenso. Y esta mutación genética representa tan solo el 5% del total de granos de una producción. Entonces es bien complicado encontrarlo. Listo, ¿notaron ustedes que alrededor de la semilla hay una mucosidad Sí. que la cubre? Esa mucosidad se llama mucílago, es el azúcar natural del café. Le ayuda a la semilla a crecer, pero también nos ayuda a nosotros a producir otro tipo de café, que más adelante les voy a decir cuál es. Recuerden la palabra mucílago. Ahora acérquense por favor al germinador, vamos a hacer un agujero de 1 a 3 centímetros y vamos a poner la semilla adentro. Busquen un espacio. Quédate aquí en Colombia, no te vayas hasta China, eso está muy bien. Listo. Después de que ustedes siembran la semilla, vamos a tener que esperar aproximadamente 2 meses para obtener algo como esto. Algo como esto, como esto, como todo lo que ven acá. Esto de acá se llama fósforo. Si ustedes ven, es una raíz que crece hasta, surge más allá de la tierra. Y en la parte superior tenemos la semilla casi completa. Adentro de esa semilla 2 hojas están creciendo. Después de 12 días aproximadamente se va a abrir esa semilla y vamos a tener las 2 hojas. Y esto ya no se va, y esto se llamaba fósforo, recuerden. Ahora cuando se abre y tenemos las 2 hojas se va a llamar chapola. ¿Por qué se llama chapola? Porque en esta zona hay una mariposa que se llama así. Y pues miren, es muy parecido a una mariposa. Entonces cuando tenemos la chapola, la retiramos de la arena de río y la ponemos aquí, en una bolsa plástica con tierra y nutrientes. Esta bolsa plástica con tierra y nutrientes se llama almácigo. La chapola dentro del almácigo va a crecer durante 6 meses para convertirse en un colino de café.
desde la semilla hasta el colino de café, 8 meses y medio aproximadamente. Luego ponemos en camas de guado a los colinos y dividimos el espacio en el campo para sembrarlos. Vamos a dejar un espacio de 2 metros a ambos lados entre cada colino y metro o metro y medio hacia adelante. ¿Por para qué? que tengan espacio para crecer. Exacto, para que las raíces puedan crecer bien, no se roben nutrientes y luego las ramas que crecen mucho, haya un espacio para que el recolector pueda hacer su trabajo después. Resulta que una vez sembramos el colino, ese colino va a tardar 18 meses en convertirse en una planta de café. Pero apenas pasan esos 18 meses y tenemos una planta de café, el proceso todavía no ha terminado, porque todavía no tenemos granos. Resulta que para primero tener granos necesitamos esto, las flores. Esta es la flor del café y se llama azahar. Esta flor vive tan solo 3 días. Luego la flor muere, pero en el lugar en el que estaba la flor vamos a encontrar un grano verde de café como este, minúsculo, que va a crecer, va a crecer y va a madurar. ¿Cuánto tiempo le lleva a ese grano crecer y madurar y convertirse en una cereza roja como la que les mostré al principio? Entre 9 y 11 meses. Así que, desde que sembramos la semilla hasta la primer cereza roja o amarilla de café son aproximadamente 3 años. Todo el año producimos café. Pero hay épocas de mayor y de menor producción. Aquí en el Quindío, de mayo a junio es la época de más alta producción, que se llama como la época de la cosecha. Y luego de septiembre a noviembre una segunda época de alta producción, no tanto como la primera, que se va a denominar la traviesa. En cada zona cafetera del país, esas épocas de mayor producción van a cambiar. Entonces, imaginen, si siempre producimos café y en cada zona cafetera hay 2 épocas de mayor producción, pero en cada zona cafetera esas épocas de mayor producción cambian, eso quiere decir que nunca va a haber desabastecimiento. Porque mientras aquí hay baja producción, probablemente en Huila haya alta producción. En Colombia solamente cultivamos una especie, esta, la que van a ver en todo el recorrido, arábiga. La especie arábiga es la especie más importante del café porque produce el 70% del café del mundo. Además crece entre los 1000 y los 2000 metros y por ejemplo en esta zona pues estamos entonces en las condiciones perfectas para cultivarlo. ¿Qué pasa con arábiga? Resulta que arábiga produce granos con menor concentración de cafeína que otras especies. Hay otra especie muy importante, la segunda en importancia, que se llama robusta. Robusta produce cerca del 24% del café del mundo, pero los árboles de robusta producen granos con más alta concentración de cafeína. Resulta que entre más alta sea la concentración de cafeína, un café más fuerte. Entre más baja, más suave. ¿Por qué en Colombia solamente cultivamos arábiga? Porque nos va a producir el café más suave. ¿Por qué Colombia produce el café más suave del mundo? Primera razón, porque solamente producimos arábiga. Segunda razón, porque estamos en la línea del Ecuador. Y tercera razón, porque estamos en la cordillera de los Andes. Esta especie, que crece entre los 1000 y los 2000 metros, se va a desarrollar mejor aquí que en cualquier zona. Porque es difícil encontrar un país tropical que tenga esas condiciones de altura. Entonces, esta especie que produce los granos con la más baja cantidad de cafeína, se desarrolla mejor aquí y por eso Colombia puede producir el café más suave del mundo. Esta es otra variedad que se llama Tabi rojo. Tabi rojo produce muy pocos granos. Lo mismo que haríamos con 4 árboles de Tabi lo haríamos con un árbol de castillo. Pero los granos que produce, las cerezas que produce Tabi rojo son muy buenas. En términos de calidad superiores a las de castillo. Nos van a producir un café con notas a frutos rojos y una suavidad muy marcada. Utilizamos algo que se llama un sistema de doble sombrío. 2 tipos de árboles para 2 tipos de sombra para que se filtre suficiente luz. ¿Listo? Ahora sí, ¿están preparados para trabajar? Bueno. Listo, entonces vamos a recoger 5 cerezas completamente rojas o completamente amarillas. Si me traen algo verde, despedidos y no toman café. Si me traen algo medio verde, medio rojo, despedidos también. Bien rojas, bien amarillas. Bien rojas, bien en cualquier amarillas. planta. Por menos en donde estas. Menos en estas. Pero donde ustedes quieran. Bueno. Adéntrense en el cafetal, tengan cuidado con las ramas, por donde quieran ir. Dale. ¿Cuántas serán? 5 en total. 5 en total. Se copia del lugar que vine yo. Bueno. Es una chanta.
Claramente. Ya nos tiraron una. Ya despedida completamente. Muy verdes. ¿Qué pasó? Están muy verdes. Está muy Tienen verde, mitad parece. ¿Cuántas verde. te quedaste? Una. Pero les cuento una cosa. Ninguno de los dos ganó. No, pero no. Yo les Era gané. una competencia entre nosotros. A ver. No, Yo les mirá. gané. Pero vos dijiste 5, yo cuando conté 5 ¿sí? ya paré. Listo. Mira para ti. No, esa está bien roja, Wow, claro, eso sí que es rojo. Esta está mala. También muéstrame mi selección. Esta está mala. No, nos está Y llenando como esta para también que está mala. Listo. digamos que juntamos bastante. No me queda ninguna. Bueno, y la que yo te dije que estaba mala en la tuya, ¿por qué? Resulta que tiene un agujero creado por un gusano que se llama la broca. Ah, Ese gusano perfora el fruto, luego se mete en las semillas y deja sus larvas al interior. Probablemente cuando lo abramos vamos a encontrar problemas en las semillas. Vamos a ver. Acá todavía no ha entrado, pero sí ya está lastimando un poquito el grano. Tenemos una prensa de metal, esta que se llama camisa, y este mecanismo que va a hacer presión contra la prensa de metal. Entonces se va a presionar los granos contra la prensa de metal. Y naturalmente la presión hace que por un lado tengamos las semillas y por el otro lado la pulpa. Despulpamos el café. No sé si alguno de ustedes quiera voy, poner en funcionamiento la máquina. voy. Ya que ¿Y después esto lo reciclan de alguna manera? Eso lo llevamos a la zona de compostaje y creamos Claro. fertilizante natural para el cultivo. Creo que es hacia el otro lado. Espera un momentico, ya miro. ¿Ahí? Sí, dale, dale con fuerza, dale. Ah, no, es hacia el otro lado, como estabas haciendo. Sí, eso. Ah, es el castigo por haber juntado menos semillas. La misma cosa, una estructura muy similar. La única diferencia es que la fuerza la ejerce la electricidad. Pero ¿cuál es la novedad de esta máquina? Este tornillo sin fin de acá y este tornillo sin fin de acá atrás. El tornillo sin fin de aquí nos transporta las semillas hasta la tubería y el otro nos transporta las pulpas hacia detrás de la pared, donde se van a reunir y luego las vamos a transportar al área de compostaje para hacer el fertilizante natural. Las semillas caen acá. Esto hace unos minutos seguramente estuvo lleno de agua y hubo unas semillas que quedaron arriba, que flotaron, y otras, estas que están acá, que quedaron en el fondo. Resulta que las que flotaron, ¿por qué flotaron? Porque tenían perforaciones por la broca, porque tenían imperfecciones, porque tenían problemas. Entonces las que flotan no las utilizamos. perfecto. Las retiramos y se van a convertir en pasilla. ¿Qué es pasilla? Café de segunda clase, que nosotros no utilizamos para nuestro café. Acá solamente producimos café de primera clase. Ese café tampoco se va a exportar a ningún lugar del mundo, solamente café de primera clase, pero dentro de la economía nacional, en los supermercados ustedes van a encontrar café de primera clase como el nuestro, o café de segunda clase que ya saben dónde viene, todo lo que tuvo problemas. Ok. Listo. Entonces los granos que sí están bien se transportan por allá por ese tubito y llegan a esa zona de allá. En esa zona de allá, con agua y con cepillos, con presión, se les va a retirar el mucílago, el azúcar natural del café. Pero no siempre vamos a hacer eso. Resulta que hay un café que no vamos a transportar allá, que no vamos a lavar porque no vamos a querer que el mucílago sea retirado. Es el café más fuerte. No, el más dulce. Exacto, porque como es el azúcar natural, entonces si no le retiramos el mucílago y lo secamos con el azúcar natural, nos va a producir un café con notas a chocolate, Claro. con notas a caramelo, que se va a llamar café honey. Y el otro, cuando esté seco, café lavado, se va a llamar pergamino. Pero recuerden, pergamino es un nombre general para cualquier semilla que fue lavada. Entonces podemos tener pastillo, tabi, geisha, borbón rosado, borbón amarillo, bueno, todas las variedades de arábiga que tenemos. Es pergamino y honey. ¿Sí? El café pergamino deben ser secados porque contienen mucha humedad. Y lo podemos hacer, podemos secar el café de dos formas, utilizando el silo, esta máquina, o utilizando la luz del sol solamente. Esta máquina, ¿cómo funciona? Ponemos el café al interior, cerramos la puerta y por 2 días, a una temperatura de 30 a 40 grados centígrados, secamos el café. Sabemos que el café ya está listo porque abrimos estas compuertas, retiramos muestras durante el proceso y medimos con otra máquina, disculpen, no olvidé el nombre, la humedad del café. La humedad del café debe ser entre 10 y 13%. Si está por debajo, los granos se deforman y pierden características. Si está por encima, va a ser un café tan húmedo que luego va a ser imposible tostarlo.
Entonces el 10 y el 13% es lo que buscamos. Y esta máquina genera calor gracias a esto. Funciona con electricidad y con un combustible que ponemos acá. Utilizamos el mismo café. Pero obviamente no todos los granos, no vamos a perder plata. Sí. Entonces resulta que cuando el café está seco, ese café está cubierto, esas semillas están cubiertas por una cáscara como de papel que se llama cisco, que se retira y es el combustible que utilizamos. Utilizamos la mayor parte de todo. Claro, todo se usa. Sí. Y bueno, ese es el combustible. Eso prende muy fácil y no altera el sabor ni las propiedades del café. Listo. Este café se seca aquí, digamos, en un tiempo más largo. Allá en el silo nos tardábamos 2 días. Acá nos vamos a tardar entre 2 y 3 semanas. Utilizamos solamente la luz del sol. Si ustedes ven, utilizamos plástico por 2 razones. Levantar carga. Exacto. Proteger el café de la lluvia y segundo, lo que ya notaste, crear un efecto invernadero que nos ayude a secar más rápido el café. Aquí vamos a poder tener muchos procesos. Café honey, café pergamino, proceso natural que ya las vamos a ver en qué consiste. En caso de que tuviéramos café honey, este creo que no es el caso, o tal vez sí, pero todavía no ha adquirido su coloración, siempre tendría que estar en la cama de arriba, porque como el café honey contiene mayor concentración de azúcar, necesita mayor concentración de luz. Los otros sí pueden estar en cualquier lugar. Este café debe ser movido al menos 3 veces al día para garantizar un proceso homogéneo. Y este proceso solamente lo vamos a utilizar cuando la producción es baja. Cuando la producción es alta, mayo a junio, septiembre a noviembre, utilizamos el silo. En caso de que haya mucha lluvia y el café aquí no se alcance a secar, en 3 semanas tenemos que acelerar el proceso para que el café no pierda características y podemos acelerar el proceso transportándolo de aquí al silo. Salgamos por favor, que creo que nos vamos a morir. Sí. Acá tenés un sauna. Es el spa del hotel. Este es el spa. Y quiero, miren ese café negrito que está acá. Sí. Ese café negrito que está acá es un proceso que se llama natural. ¿Qué es el proceso natural? Resulta que tomamos la cereza enterita, completa. Así como ustedes la retiraron del árbol y la secamos así, sin despulpar, sin quitarle la cáscara, sin quitarle nada. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a conseguir un café con notas frutales. Ustedes dirán, pero entonces ¿cómo vamos a saber que las semillas que están adentro no tienen broca, no tienen problemas si no lo despulpamos? También tenemos un proceso de selección. ¿En qué consiste? Ponemos las cerezas en tanques, como el de arriba. Unas van a flotar y otras quedan en el fondo. ¿Cuáles utilizamos? Las que quedan en el fondo. Exacto. Bueno, acá ya terminando el tour, cafecito en mano, desde que fuimos a la planta, acá estamos con el café por probarlo. Está buenísimo. Quiero estas tazas. Increíble, increíble. Bueno, y acá atrás nuestro tenemos al señor Juan Valdés, Pero resulta que es una mentira. que nos cagaron el sueño. El sueño de Juan Valdés es una mentira, Juan Valdés. Claro, es un actor que incluso fueron 3 actores los que hicieron Acá los a vemos. Juan Valdés. Este Son fue el estos último. 3. Este fue el último. El primero era ¿Cubano? cubano. Así Resulta que Juan Valdés, actor, simulaba ser el típico juntador de granos de café y quedó como emblema el café de Juan, Juan si Valdés. ustedes ven, en realidad es el símbolo de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Y eso quedó como símbolo del café Juan Valdés. Pero bueno, en fin, es una mentira. Lamentamos haberles sacado el sueño si alguien No existe, quería Juan Valdés. conocer a Juan Valdés o si había No. muerto Juan Valdés. No existe. Así que solo actores y bueno, además cubanos, nada que ver. Pero bueno, ya tenemos nuestro cafecito. Mostrá ahí, nos llevamos 2 bolsas en granos de acá de la finca. Dolor. Una belleza. Así que vamos a probarlos en Argentina. Y partimos, emprendemos viaje, nos vamos de la finca con lástima porque la verdad que No. fue increíble. Y Todo además fue el increíble. día que nos tocó hoy cuando nos levantamos. No, todo celeste, hermoso. Así que bueno, emprendemos ruta. Y súper Y recomendado nos este lugar vamos- porque la pasamos increíble. Increíble, todo recomendado. Vengan al Eje Cafetero, no se lo pueden perder. La experiencia, estar en una finca, hacer el tour de café, aprender más, saber tomar. Ya tomó su Ya café tomé sin el primer azúcar. café sin azúcar. Así que no, todo espléndido. Seguimos camino hacia Medellín. Chao.